Samuel Pereira, estudiante de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico, cursando el séptimo semestre con la materia Máquinas Térmicas, dictada por el ingeniero Edín Gotera. Hoy vamos a realizar un video ensayo estructurado con la temática que se encuentra en la plataforma sobre un video relacionado sobre turbos. Este video se encuentra en la plataforma Dropbox o YouTube con el nombre Motores Turbofan. Yo explicaré este video en dos formas. Primera forma, que es un motor de combustión abierta de ciclo Brayton, ¿verdad? Que es en realidad decir un turbo. Y la otra es la explicación de este video en un solo concepto, pues en una sola forma. Bueno, como primer tema, el motor de combustión externa ciclo Brayton es un motor que consiste en entrada de aire, un compresor de aire, una cámara de combustión, una turbina de gas que es la parte combustora y una tobera. El aire entra en la cámara, se comprime, se calienta, se expande en la combustión y es expulsado a través de la tobera para generar fuerza, pues, para generar velocidad. Este proporciona altas velocidades de propulsión. Los turbofan solo requieren velocidades altas, ¿verdad? Y son muy ruidosos. Por ello la mayoría de los aviones modernos usan motores turbohélices o ese tipo de motor. Ya con la tecnología se han hecho más pequeños. Este tipo de motores son usados comúnmente en la industria. Se han hecho menos ruidosos y más pequeños. Su combustión interna es directamente con gasolina o gas, dependiente de qué empresa esté realizando ese gasto. Como segundo punto tenemos el video, ¿verdad? Primero, en este video nos habla sobre las partes del turbo. Nos muestra un gran ventilador, la cámara de alta, la cámara de baja, la cámara de baja, la cámara de alta, la cámara de combustión y luego el escape. Nos habla que tiene dos etapas. Nos habla que posee nos habla que tiene dos etapas. Nos habla que el 80% del aire entra al conducto y el 20% está por fuera para realizar el enfriamiento de la refrigeración de ese mismo turbo. Nos habla que él entra a 80, 100, 140 grados en la cámara de baja. En la cámara de alta llega hasta 440 grados y después que pasa a la cámara de combustión puede llegar a 1700 grados, donde se expande y esa energía es tomada para mover el eje por las aletas. Esa energía se mueve a través de un eje que va internamente girando en contra a las agujas del reloj o contra como se mueven las ventilas para mover el ventilador principal y de ahí lograr mover la aeronave. Bueno, como resumen de todo este video, principalmente cuando nosotros vemos la primera imagen que nos muestran el turbo en partes, la cámara de baja, la cámara de alta, la cámara de baja, la cámara de combustión y la tobera, tenemos que se ven los álabes móviles, ¿verdad? Pegados a la turbina y álabes fijos. Ese tipo de forma se llama escalonamiento, ¿verdad? Tenemos que en la de alta
él empieza, el aire viene del ventilador, empieza a hacer esos escalonamientos, a aumentar su presión o aumentar su temperatura, porque en estos motores de ciclo Brayton, nosotros no necesitamos altas presiones, sino necesitamos autos caudales que se muevan mucha masa de aire para que el avión pueda volar. Entonces, ¿qué sucede? En esos escalonamientos aumenta muy rápidamente la temperatura porque la presión cambia, obviamente aumenta un poco, no mucho, aumenta un poco, y ocurre ese aumento de temperatura. Cuando está en baja, que ya la temperatura es más alta y la presión es más alta, él pasa a la cámara de combustión, donde ahí sí, por lo que se muestra en el video, están unos anillos donde sueltan el combustible y el aire pasa y crea un torbellino donde se genera la explosión, y luego vienen los jaladores que recogen esa potencia y luego ya es expulsado hacia afuera. También después de la potencia hay alaves fijos y alaves móviles, se ve en la primera figura. Luego, cuando nos muestran la segunda figura, él vuelve otra vez a explicar, muestra el ventilador, las etapas, nos dice cuántas etapas son, y en esa parte que está hablando en el video, nos dice que el 80% del aire entra, ¿verdad? Ese aire que entra, ese 80%, no es exactamente totalmente usado. Siempre hay pérdidas de ese aire. El otro 20% pasa por una cámara que está arriba para ir enfriando ese turbo, ya que obviamente la cámara de combustión se calienta mucho. Luego que nos muestra eso, nos dice las temperaturas, a lo que baja y supera. Nos habla de cuando pasa la potencia, empieza a pasar la potencia, los alaves que están en la cámara después de combustión, ¿verdad? Y empieza a mover el eje. Ese movimiento es hacia este lado, y él genera un movimiento a un eje que va internamente hacia el ventilador al revés. Eso es dependiente por una caja que está ahí, o una combinación de engranajes, o una combinación de diseños del autor, para que ese eje se mueva así y pueda llegar hasta allá. Con todo eso puede impulsar eso. Bueno, para acortar, tenemos, bueno, de todo esto, esos turboventiladores o esos motores de combustión abierta ciclo Brayton son más usados en aviones de carga comercial, donde llevan personas o carga. Son muy vistos en la industria. Han disminuido, siempre se están viendo más pequeños, de forma de que se rinda su espacio y puedan rendir más esa potencia. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido. Ha sido todo, muchas gracias.